Por lo tanto, los invitamos, a aquellos que no nos conocen, por supuesto, a que concurran sábado por medio acá a la Biblioteca Nacional, que nos reunimos y charlamos de las cosas que nos ocupan y nos preocupan, digamos. De vez en cuando también hacemos eventos de esta naturaleza, invitamos a personalidades, en este caso Podemos, que es una agrupación española que intervino en las elecciones últimas del domingo pasado y con un éxito bastante pronunciado. Yo les pediría un aplauso a ellos, porque tenían 100.000 diputados para sacar, me lo confiaron, pero han sacado 5 diputados. Así que hablar de ellos es como, digamos, hablar de nosotros. Ellos están transitando, no porque nosotros tengamos, digamos, más recorrido, sino que venimos en un pregeriátrico. Claro, no, pero venimos en la lucha esta de un tronco común. Nosotros del 55 en adelante, no yo que era un pequeño, pero tenemos recorrido una lucha bastante intensa, y más desde que se produjo o devino acá el neoliberalismo, ¿no? La dictadura y el neoliberalismo. Ellos están transitando ahora, quizá les tocó a ellos, no por suerte, sino por mala suerte, que las recetas estas que el Fondo Monetario Internacional les están imponiendo. Así que bueno, yo los voy a dejar con los amigos para que le hagan preguntas. Previamente ellos van a charlar o a explicar cuál es su lucha, cuáles son sus objetivos, y si hay dudas, pregunten nomás, que yo voy a coordinar de la manera que pueda, dar la palabra a cada uno de ustedes para que las dudas se las saquen. Así que adelante, y lo dejamos acá con Coro, que es uno de los integrantes de la agrupación. Yo creo que sin duda agradeceros una vez más, como ya empieza a ser habitual, un gusto, la posibilidad de estar aquí con vosotros, aquí en la biblioteca, aquí con Carta Abierta, aquí en la sección de filosofía. A mí particularmente me emociona aún más la sección de filosofía. Soy un amateur y disfrutón de la filosofía, por lo tanto tengo mucho que aprender aquí de vosotros. Y yo creo que lo que podemos hacer en estas 2 horas, en un primer momento, es contaros cómo se gestó y cómo apareció Podemos en el panorama español. Luego enlazo yo con un poco de las raíces más profundas de Podemos, más allá de lo que ha sido la composición orgánica de los últimos 5 meses, de dónde bebe tanto en cuanto que movimientos que se agrupan en esta plataforma, como en líneas de reflexión, líneas de pensamiento procedimental y de pensamiento teórico, para que entendamos la amalgama que es Podemos, pero también la línea clara que marca en el horizonte, ¿no? Yo creo que porque Podemos está tensionado constantemente, y esa es su virtud, es también su tensión y su posible talón de Aquiles, pero su virtud es la amalgama de gente, la amalgama de ideas, y cómo hemos sabido estructurar esto, coordinar esto para hacer un frente común, ¿no? Las tensiones entre el liderazgo y la organización horizontal, las tensiones entre la izquierda clásica de años de militancia y la gente con menos bagaje militante, más fresca y a lo mejor no necesariamente más joven, ¿no? La entrada de gente mayor y gente muy joven, todo eso es un popurrí bastante curioso que a propios y extraños nos ha dejado sorprendido con el éxito de más de 1.200.000 votos en unas elecciones
nacionales, ¿no? Estatales, como son las europeas. Entonces, yo creo que Eli, compañera de Podemos, residente en Buenos Aires, nos va a contarnos un poco esta génesis de Podemos. Sí, podría ser una sugerencia, ¿por qué no se presentan los dos? Yo por lo menos no les conozco. Me parece muy buena idea y disculpas por no haberlo hecho antes, porque estamos tan volados con todo esto que ha pasado la última semana que a veces ya pensamos que nos conoce todo el mundo. No, mentira. ¿Quieres presentarte tú? Sí. Bueno, yo soy... No vieron, me escucho. Somos a la primera fila. Somos jóvenes. Sí. Bueno, yo me llamo Elisa, tengo 33 años y vengo de... Bueno, llegué aquí a Buenos Aires hace igual 3 meses más o menos, casi 4. Venía de un viaje de estar en México, en Guatemala, en Panamá y ahora aquí. Y mi bagaje en España es trabajaba en comunicación, trabajé en una empresa de diseño industrial durante más de 6 años y luego en un proyecto de literatura infantil, llevamos talleres a la escuela y llegué aquí. Gracias. Perfecto. Llegué aquí y todo ha ido confluyendo como para que me quede. Y de repente, el 22 de marzo, bueno, días antes del 22 de marzo, que fue cuando se produjeron las marchas de la dignidad en España, que no sé si sabéis, pero mucha gente se reunió en Madrid para protestar contra estas medidas horribles que nos están inyectando ahí como, ¿no?, con la sopa que yo horrible. Y decía, digo, tengo que encontrar a alguien para irme a la embajada, igual no ser la única loca que está ahí ahora, ¿qué tal? Y busqué por Facebook y encontré un grupo que se juntó para ir a protestar delante de la embajada española el 22 de marzo. Y ahí me encontré con Coro, me encontré con Laura, me encontré con Julia, me encontré con varios y creamos a Marea Granate. Bueno, Marea Granate aquí en Buenos Aires, que es una de las mareas que hay en España, bueno, que en realidad aglutina a los exiliados españoles, exiliados económicos españoles fuera de España, para seguir protestando y luchando contra estos recortes que se están produciendo. Y de ahí, ya con Podemos, Marea le llaman. Mareas, sí, son mareas ciudadanas. Hay la marea blanca, que es la de la sanidad, que es el conjunto de gente que trabaja en el sector sanitario y que lucha contra la privatización de los servicios sanitarios en España. La marea verde, que es la de la enseñanza pública. La amarilla es por las bibliotecas y hay varias. Y la granate es por el pasaporte que tenemos español, que es de color granate. Y esta es, bueno, pequeña introducción mía. Sigamos. Sí, yo soy Coro, mi nombre en el DNI es David Corominas y, bueno, ciudadano español, residente ahora mismo en Buenos Aires, exiliado económico, no tenía trabajo en España y aquí me ofrecían trabajo, así que me vine, llevo 6 meses. Tengo una trayectoria, una formación académico-profesional variopinta, que da un poco igual, y llevo pues activo y militante desde el 85, que es cuando muy jovencito me embarqué en el primer gran movimiento no político, no partidario, no partidista en la democracia, que fue la reivindicación por la salida de la OTAN de España. Hubo un referéndum y lo perdimos. La silla vacía, me acuerdo, Felipe González. Sí. Esta bonita. Sí, yo en ese momento no podía votar, pero fueron mis inicios en la militancia, con 15, 16 años. Desde entonces siempre he participado en movimientos sociales de base, con proximidad a algunos partidos políticos, con representación parlamentaria, pero siempre mi activismo ha estado ligado al movimiento vecinal, al movimiento ecologista, a los sindicatos no pactistas
la CGT española es un sindicato anarquista. Y bueno, básicamente creo que esto es lo relevante para contar esto. La trayectoria aquí en Buenos Aires es un poco parecida, o por lo menos la parte activa. Nos encontramos el 22 en la embajada, unos cuantos españoles, y a partir de ahí encajamos. Yo creo que no nos conocíamos de nada y hemos formado aquí un equipo, un grupo de gente, sobre todo con una parte emocional y personal muy densa y muy imbricada, que esto es, pues, como luego hablaré de Podemos, es partes o cosas del azar, de la vida, ¿no? Que a veces la casualidad y no solo la causalidad te genera estos momentos brillantes, ¿no? que te apetece disfrutarlos. Dicho esto, yo creo que Eli lo que puede hacer, ya nos hemos presentado, parece suficiente presentación, puede contarnos un poco la gestación reciente de Podemos, Sí, ¿no? Y luego os cuento yo un poco también para que entendamos Podemos dentro de lo que es la historia reciente de la política española, para poder comprender lo que a mí me parecería interesante en una sesión como esta, es encontrar los elementos que nos hagan inteligible el éxito, a posteriori, obviamente, el éxito de esta candidatura electoral. Es decir, esto no es una explosión de la nada, esto hay, es que se han conjugado elementos que han sido sorpresivos, pero estaban ahí los elementos, ¿no? Como las brujas de Macbeth, que echan de cosas en el caldero y a veces salen y a veces no salen, ¿no? Entonces... Bueno, yo voy a hacer así como pequeña presentación de Podemos. Podemos, igual muchos ya lo sabéis, pero nació el 17 de enero de este año, o sea que hace poco más de 4 meses. Han conseguido exactamente 1.245.948 votos, lo cual es maravilloso, y casi el 8% del sufragio emitido, o sea que es algo totalmente insólito en la política española. Con esto se ha convertido en la 4ª fuerza a nivel estatal y la 3ª fuerza en la Comunidad de Madrid, de Asturias, de Aragón, Cantabria y Baleares. Baleares no me extraña porque es una de las comunidades más corruptas que tenemos en España, y deben haber salido todos tipo no podemos más. Y bueno, yo creo que así a nivel, rápidamente, pero digo, una de las cosas yo creo que se ha producido, que ha conseguido este resultado es la generación de entusiasmo que han provocado la participación popular y la participación popular en el sentido de que mucha gente ha vuelto a votar, gente de 80 años y gente de 20 juntas, sabiendo a ver cómo funciona todo el tema de la votación, el día de las votaciones, y lo que ha puesto sobre la mesa, para mí, es un debate totalmente distinto al que teníamos, que era izquierda versus derecha. Ahora ha puesto sobre la mesa, que aquí ya pasa, pero allá no, que es oligarquía versus democracia. Y esto es algo totalmente novedoso en España. Para presentarse a las elecciones teníamos que conseguir 15.000 avales, 15.000 apoyos, y en en un día y medio conseguimos 50.000, lo cual es bestial. Una de las, luego, por ejemplo, para lo que es la campaña, así como los grandes partidos tienen millones para hacer campañas, para anuncios, meeting y todo esto, Podemos tenía algo más de 100.000 euros conseguidos a través de crowdfunding, que es a través de internet, la gente normal pone dinero para un proyecto que cree que vale la pena, y lo ponían exactamente para gastos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, una furgoneta pues valía 10.400 euros, un spot electoral 7.000 euros, y la gente iba poniendo dinero en estos pequeños proyectos que engloban, ¿no?, al final no Podemos.
Para la lista, cuando decíamos lo de participación, la lista de Podemos fue elaborada mediante un sistema de primarias abiertas, en las que podíamos votar quien quisiéramos. Nosotros votamos desde aquí y en total fuimos 33.156 personas que votamos para la lista de Podemos. O sea, es una lista que realmente hemos hecho nosotros los ciudadanos. Cabeza de lista es Pablo Iglesias, que es un chico joven, 35 años, profesor de Ciencias Políticas en Madrid. Y luego han salido 4 más, que son Teresa Rodríguez, que es maestra, Carlos Jiménez Villarejo, que es el antiguo fiscal general anticorrupción, de 78 años, Lola Sánchez, que es una autónoma de paro, y Pablo Echenique, que es científico del CSIC, pero... Y además es rosarino, por Operación Rosario, que me lo dijeron ayer, que cuando dijimos venimos aquí a hablar, oye, recuérdales que Pablo Echenique, que es un muchacho con un 80% de discapacidad, es como Hawkins, este científico, él también es físico y es un tipo brillante, pues es rosarino, así que algo nos une. En fin, de estos 5 que veis, y luego hay 40, o sea, son 45 en total en la lista, pero todos ellos, ninguno es político profesional, lo cual es también muy novedoso en España. En España, con 18 años te pones en un partido y a los 60 estás en un coche de estos públicos que te dejan, ¿no? Pero, y en vez de ser, lo que dice mucho Pablo Iglesias, es que en vez de ser carteros del ciudadano, los políticos que tenemos son mayordomos de los bancos, que me parece una imagen fabulosa. En fin, a nivel del programa electoral, que con la lista que os he pasado yo os lo puedo mandar por mail el enlace para que lo leáis. Es un programa electoral colaborativo, o sea, ha sido debatido en los diferentes círculos que conforman Podemos, que hay más de 400, y eso, bueno, cada círculo ha ido mandando sus propuestas y se ha conformado el programa. ¿Qué más os puedo contar? No sé si contaros los 10 puntos de Podemos, así como el programa más elemental. En primer lugar, queremos hacer una auditoría ciudadana de la deuda y poner la banca al servicio del ciudadano. Os lo digo así como todos los puntos y luego si queréis vamos comentando. Más castigo al fraude y fin de los paraísos fiscales. Así como pequeña nota, tenemos el 23% del PIB en España. El fraude en España supone el 23% del PIB. O sea, según los técnicos de Hacienda que han consultado con Podemos. ¿Qué más? Renta básica para todos y un sistema fiscal justo, que paguen los ricos y que todo el mundo tenga un salario mínimo que permita vivir dignamente. Fin a la puerta giratoria y limitación del salario de los eurodiputados. La puerta giratoria es: soy político, me voy luego a un consejo de administración de gas natural, que es una de las empresas energéticas de España, cobro 50.000 euros al mes y vamos, y vas girando y así te vas forrando. En cuanto al salario de los eurodiputados, es de 8.000 euros y en Podemos se ha decidido no cobrar más de 1.900 euros al mes, que son 3 veces el salario mínimo interprofesional que hay ahora en España. El resto se dedicará a la organización, al partido, vamos. Extensión de las iniciativas legislativas populares y presupuestos participativos en la Unión Europea. O sea, básicamente que las decisiones se hagan por referéndum y que la gente participe. Y limitar a las grandes empresas la adjudicación de la gestión y ejecución de políticas públicas para priorizar la economía social y solidaria. Luego, ¿qué más? Derecho a la libertad de expresión y manifestación, a una vivienda digna y a recibir y a decidir sobre el propio cuerpo. No sé si sabéis, pero se han cargado la ley del aborto. Cada día hay desahucios y ahora quieren hacer no sé si han aprobado la ley Mordaza,
que es que no te puedes ni... No lo han aprobado todavía. Pero vamos, que no puedes hacerle fotos a un policía pegando a un ciudadano. Sí. Sí, Está sí. aprobada. Son, Está aprobada. che, Calixi, son democracias vigiladas. Exacto. Luego, plan de choque contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver si esto lo conseguimos ya, en 2014. ¿Qué más? Derogación del plan Bolonia, que es a nivel de educación. Y en este punto, limitar las tasas universitarias porque han aumentado de tal forma que la gente ahora no puede estudiar en la universidad pública. Prohibición de los CIES, que son los centros de internamiento de extranjeros, unos pequeños campos de concentración, ¿no? Digo. Y poner fin a los programas Frontex y Eurosur y a las vallas fronterizas que tenemos en Ceuta y Melilla, que son como un espanto. Y luego la derogación del Tratado de Lisboa y modificación de los tratados de libre comercio. Bueno, estos son los 10 puntos claves del programa. Y si, no sé si comentar un poco la campaña, cómo ha tenido tanto éxito, o quieres comentarlo tú. Comento rápidamente. Bueno, hoy, justo ayer, miré cuántos seguidores en Facebook tiene Podemos y son unos 420.000. Nosotros aquí en Argentina teníamos 390 el día antes de 678 y después de 678 tenemos unos 600, ¿cuántos? 40, ¿no? 630. De tipo... Así que con esto quiero decir que el tema mediático, Pablo Iglesias ha utilizado, sí, la televisión, ha estado en programas, pero no solo ahora. Ella tenía un programa de televisión que hablaba de política, que se llama La Tuerca. En una televisión de barrio. En una televisión de barrio. De barrio. Que de hecho la cerraron y tenía que emitir por internet. Exacto. Y... Vallecas. Así que a nivel... Bueno, Pero expliquen qué es Valleca, que la gente no Vallecas sabe. es que puede ser como Avellaneda o una cosa así, es un barrio. De hecho es el único distrito en Madrid que nunca ha dejado de votar a los partidos de izquierda. Para que tengamos el distrito icónico de la lucha social y la lucha obrera y de un montón de batallas. Vallecas. Vallecas. Por eso allí tienen la cárcel. Sí, directamente instalaron la cárcel en Vallecas, Para tenerlo para cerca. hacerlo más fácil. Así no tenían que trasladar tanto a los... De hecho, hay un club de fútbol que se llama El Rayo Vallecano, que sí. curiosamente es un club muy pobre, ¿no? Muy popular, casi como el club que hincho yo aquí en Buenos Aires, que es Huracán. Pero habiendo tantos clubes como la gente, te fuiste a hacer de Huracán. Pues el que es quemero, aunque no lo sepa. Y de repente lo descubre. No, la curiosidad es que este club de fútbol en un barrio muy popular no tenía dinero para su equipación y pidió la encargó a Argentina en los años 40 o 50, encargó la equipación y por un error le enviaron unas cajas y cuando la abrieron se encontraron con una camisa blanca con una raya roja. River. Y desde entonces juegan con esa equipación. Qué River. lástima. Me mandaron de nuestro equipo. Tienen que pagar. Bueno, pues este es el barrio donde Pablo Iglesias tenía un programa en la televisión barrial. Entonces, bueno, para resumir un poco, la campaña giraba en torno a 3 ejes. Uno, Pablo Iglesias en tertulias, que primero podrían ser no solo en medios más de izquierda, dijéramos, pero se ha metido, por ejemplo, Intereconomía, que es la tele más de derechas. Bueno, y los debates son interesantísimos, porque ves como los tertulianos de Intereconomía gritan, se ponen nerviosos, tal, y Pablo Iglesias está así como, ya te he interrumpido, si no te importa, te voy a contar, todo serio. Así que bueno. Luego, redes sociales, lo que os comentaba de la gente que ha seguido, tanto por Facebook como por Twitter, toda la campaña. Y básicamente
es una campaña que ha aglutinado el descontento que teníamos todos contra la casta política, que es una palabra que él usa mucho, y que el otro día en la rueda de prensa que hicieron en el Círculo de Bellas Artes, Carlos Jiménez Villarejo le comentó a Pablo: no te la has inventado tú, esta palabra, en términos jurídicos la casta es los delincuentes de cuello blanco, que es lo que más tenemos en esto. No sé qué más. Yo creo que más o menos. Pero luego abrimos. Sí, luego hablaremos. Yo una preguntita quiero hacer para, si quieren arrancamos con las preguntas. Yo tengo una en especial. Decime si me equivoco. El Parlamento Europeo, las decisiones que toma el Parlamento Europeo no son obligatorias. No son vinculantes. No son vinculantes, ¿correcto? Correcto. Uno de los objetivos de ustedes va a ser que sean vinculantes El objetivo de Podemos es que desde el Parlamento efectivamente se vinculen es más, que el poder deje de girar en las esferas en las que está girando ahora, o situarse en las esferas en las que está, y pase al Parlamento. Bien. Para desde el Parlamento generar efectivamente, legislar en Europa. Crear normativa y crear, uno de los objetivos principales es desde el Parlamento constituir o reconstituir el Banco Central Europeo como un banco gestionado y coordinado por el poder democráticamente electo, ¿no? Y el Parlamento. Entonces, esto es, vamos a ver, en términos jurídico-administrativos es complejo, porque Europa es muy compleja, pero bueno, esa es la apuesta que se hace. Esa es la apuesta que se hace. Yo quisiera, perdonarme un poco por lo de las preguntas, pero para que nos situemos un poco en cómo y por qué nace Podemos, muy brevemente, para que entendamos el ciclo de protesta en España y por qué el éxito actual de Podemos, ¿no? Desde la transición, en donde dos partidos pactan básicamente el intercambio el reparto de poder, y gobierna el Partido Socialista, tarda en llegar el Partido Popular, pero bueno, alcanza el poder. 3 años después de la muerte de Franco. 3 años después de la muerte de Franco. Pero lo importante me parece a mí es que esas décadas de transición, del 78 al 92, que es cuando los Juegos Olímpicos, el 92 en España es como una gran fiesta del éxito de la transición. Lo que hacen los poderes reales y la inteligencia orgánica al servicio del Partido Popular y sobre todo del Partido Socialista es encumbrar el proceso de la transición. Es un proceso modélico, incuestionable, y es como el oro que sacamos de las tripas del franquismo, ¿no? Y lo ponen ahí, y entonces es como la piedra que hay en la Meca, a donde los musulmanes van a orar y tal. Pues eso es la transición, ¿no? Es como qué gran momento, qué gran pacto, qué gran historia ha sido la transición, y a ella nos debemos todo lo que tenemos, nuestras libertades, nuestras posibilidades de crecimiento económico, nuestro nivel de consumo, etcétera, ¿no? Pacto de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa fueron la parte en donde los trabajadores asumieron, o los representantes de los trabajadores asumieron las condiciones del pacto. ¿Puedo hacer algo que te falta ahí, perdón? Que es el proceso de reconversión industrial. Bueno, aquí falta todo. No, falta. El 80 y pico. Falta. En el 80 y pico fue. Empiezan las luchas sociales contra la pseudo-izquierda. Empiezan en el 84, 85. Claro. Con el proceso Sí, de hecho, en el 80. De hecho, y con la adaptación, con la preparación para lo que hoy es España, que es un... sí, aquí es donde se gesta, aquí están las raíces. Es verdad que me he metido un poco más a fondo. Tampoco quisiera que discutiéramos los años 80, porque no es este el motivo de nuestro encuentro. Lo que nos toca a nosotros es que el crecimiento fue gracias a Telefónica, a Banco Santander, haber llegado a América Latina mediante los gobiernos que les permitieron todo eso. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como América Latina. Felipe González es un gran amigo
de grandes líderes latinoamericanos que en los 90 fueron los que instruyeron con las reglas del FMI todo el proceso de venta de lo público, de desmantelamiento de estructuras estatales más densas, etc. En Venezuela, en Colombia, en la propia Argentina. Esto es la SAMIS. Chile. Sí, no, bien. Empezó en casa. Sin duda. Aquí es donde se gesta, yo creo que, lo pongo así, no lo vamos a entrar, pero aquí es donde se gesta, lo que quiero es que tengamos claro que aquí es donde se gesta el modelo sobre el cual estamos sobreviviendo actualmente en España, ¿no? Y que en su momento este modelo, esta construcción del modelo, fue y sigue siendo venerada, encomiada y señalada como lo mejor que le ha ocurrido a España. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar del poder. Pero mucha gente lo dice. Mucha gente lo dice, los medios lo dicen, los intelectuales académicos de más de 50 años lo dicen y lo repiten. O sea, esto es lo que machaconamente las películas, los documentales, los telediarios, la transición. Demos gracias a Dios porque es el génesis de nuestra historia, ¿no? Vale, pues aquí está. Pasado el tiempo, y siendo muy directo al punto, en el 2002, con el gobierno popular, por fin en el 96 gana, desde el 82 al 96 gobierna el Partido Socialista, una socialdemocracia pactista y generadora de este modelo, pierde el poder, el Partido Popular entra en escena y lentamente se inicia un ciclo novedoso de protesta. En el 2002 se organizan unas huelgas generales muy duras contra la reforma laboral del Partido Popular y se organiza también de manera muy espontánea un proceso de solidaridad, y tenemos aquí una compañera que es gallega. Se hunde un petrolero por una mala gestión política de qué hacer con un petrolero con una vía de escape. Nadie toma las decisiones correctas y se monta un desastre ecológico de dimensiones inigualables en España. Entonces, hay mucha rabia porque hay mucha gente que vive del mar, en Galicia justamente, y la mala gestión los arruina, y hay un movimiento de solidaridad, además muy juvenil, muy espontáneo, que se suma, que se va a limpiar las playas contra, además, las decisiones del poder político que inciden que ahí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, luego si queréis, vemos ahí, pero son como hitos que van apareciendo en el camino y donde se van gestando procesos de movilización que hasta la fecha no estaban activos. Es decir, la movilización política venía siempre de la herencia de la transición. Con Franco vivíamos mejor porque podíamos tener claro el enemigo, ¿no? Pues de repente aparece una nueva generación que entra en escena en este momento, en el 2002, gobernando la derecha, y que inicia un ciclo de protesta distinta. Y está ahí. Y además es el momento en el que el señor Aznar decide sumarse a George Bush y Tony Blair y sacarse una fotografía con ellos en defensa de la invasión de Irak. Y eso a los españoles les subleva. De tal manera que las movilizaciones más grandes desde la era franquista tienen lugar en el 2003. Millones de personas salen a la calle en protesta, gente conservadora, gente progresista, gente no activa, sale la iglesia, incluso la iglesia en España, que es de lo más conservador, sale a la calle. Y el señor Aznar dice que por sus reales va a apoyar la invasión. De hecho, y lo hablo un pequeño paréntesis como anécdota, algunos de nosotros nos fuimos a Bagdad en días previos a la guerra en un acto de protesta para señalar que el pueblo español estaba con el pueblo iraquí y no éramos escudos humanos, porque no éramos escudos humanos, pero participábamos en unas brigadas internacionales de la paz y íbamos allí. Y digo, es un poco anecdótico, pero en este hito también, por ejemplo, la gente que estuvimos en Bagdad, que fuimos de toda España, empezamos a gestar nodos en la red de contracultura y contrapolítica. A partir de ahí se empiezan a generar unos medios de comunicación minoritarios que están creciendo, en algunos casos los españoles, ahora no tengo aquí un ejemplar, pero salió un periódico a partir de esa experiencia del grupo que nos juntamos en Bagdad, un periódico que se llama Diagonal,
que es el primer periódico cooperativo de España, o por lo menos desde la muerte de Franco, etc. Son pequeños hitos en el ciclo de protesta que se van uniendo puntos, ¿no? No hay un frente claro, pero se van uniendo puntos. Pero tú no señalas en ningún momento el deterioro económico como porque en este motivación. momento, está bien, pero en este momento no hay deterioro económico. O sea que es político, básicamente Sí, político. hay un deterioro político porque la economía va a toda marcha, o sea, más madera que esto es la especulación y no se puede parar. Bueno, porque también cómo cambia la ley de suelos, ¿no? Sí, hay todo, efectivamente. La maravillosa ley del suelo que habían. De repente se puede construir. El éxito económico de España se debe a varios factores, pero fundamentalmente a la especulación del suelo, a la construcción con la inversión financiera de los bancos de casas, de vivienda, para un parque de vivienda saturadísimo, con expectativas de vendérsela a los extranjeros, en muchos casos, con una puesta en venta y una entrega al capital extranjero de todo el tejido productivo español, básicamente, desde el productivo agro hasta la industria, se desmantela efectivamente en los 80 y lo que queda en pie se vende. Y con un apoyo institucional a las grandes empresas públicas que se privatizan y se lanzan a comerse el mercado latinoamericano, porque entre otras cosas los ejecutivos españoles estaban tan mal formados que no sabían inglés y no se atrevían a ir a Europa del Este, por ejemplo, o Asia. Tenían que venir aquí porque era la única lengua que sabían hablar. Tuvimos la desgracia. La desgracia de hablar el mismo lenguaje y venir aquí a rapiñar. Esa es la estatura, de esos ejecutivos de entonces, ¿no? Que se creían, ¿no? Y venían así, como decís vosotros, muy cancheros, se paseaban desde México DF hasta Buenos Aires, comprando y vendiendo y haciendo aquí lo que les daba la gana con el apoyo de sus embajadores, es decir, los nuestros. Bueno, pues hay un momento clave en esta historia de la movilización política, que es el 2004 y son los atentados de Atocha. Ahí ya fue la hecatombe política, que no económica, política del gobierno conservador. La mentira como eje de todo su discurso, y se descubrió. Y ahí se dio la vuelta en términos electorales y Zapatero, que era un tipo desconocido, que el líder del Partido Socialista, ganó. De hecho, la manifestación que se monta tras el éxito de Zapatero es en la sede de su partido, jóvenes diciendo no nos falles. No nos falles. Hemos trabajado mucho, hemos estado limpiando las playas de petróleo en Galicia, hemos estado en las huelgas generales contra la ley de las leyes laborales, hemos estado contra la guerra, hemos montado... No nos falles, no nos falles. Y de hecho los primeros años fueron unos años un poco como de euforia, ¿no? Con la derecha rabiosa, mordiendo desde los medios y desde todos los ángulos que podían, mordiéndole al cuello al señor Zapatero, que tampoco era un tipo demasiado ágil en esos lances, ¿no? Ahora bien, Zapatero aguanta bastante y en el 2010 se produce el cortocircuito total. Zapatero anuncia que cambia de rumbo su nave y todo lo que tenía en incipientes políticas sociales, incipientes digo, o sea, tampoco nos desmadremos, no estaba construyendo el gran Estado social, pero estaba apuntando con cosas y con cosas también de derechos civiles importantes. Como digo, cambia de rumbo el barco y dice, se acabó lo que esperaba. O sea, esto que comentábamos el otro día aquí en la sala grande, o sea, mandó parar y se acabó la diversión. Y un poco dicho de manera burda, ¿no? Y cambió, hizo los recortes más grandes de la democracia desde el año 78, los recortes sociales más grandes. Y claro, la gente que le había votado dijo, ¿qué es esto? ¿Y ahora Y qué? además que dijo que no había crisis. Y además, efectivamente, que dijo, o sea, que se pasó también a la mentira. El no hay crisis, en un intento, porque como todos son asesores y tal, dices, si mentas la crisis se dispara. También lo sabemos aquí, es decir, Sí, ¿qué hace sí. Clarín ¿qué hizo Sí, Clarín sí, en sí. enero? Intentar dar un golpe de mano financiero. Esto se cae, esto se cae, esto se cae. Si asumimos que se cae, se cae. Las ¿no? expectativas. Entonces, intentó resistir, pero la realidad es más cruda que la... Que la videopolítica. Claro, entonces, efectivamente, la negación de la crisis también fue un
golpe durísimo para él. Y en ese momento, en el 2011, de manera un poco también fortuita y azarosa, surge el fenómeno de los indignados 15M. Se toman las plazas, se toman los barrios, hay asambleas, es el gran movimiento no partidista, el movimiento no partidista más grande de político de España. Yo diría casi desde el 36, ¿no? Desde la República. Y fue un momento emocionante. Y aquí sí que quiero hacer como un corte para los que veníamos militando en las esferas más o menos tradicionales, convencionales, que estaba más ligado pues, a movimientos de base, a movimiento Ocupa también. Para nosotros fue una sorpresa, y fue una sorpresa ver que gente que no tenía recorrido militante se sumaba, y no solo se sumaba, se ponía al frente del asunto. Esto fue lo más emocionante. Y aquí, en Podemos Argentina, hay gente que su activismo político se inició en el 15M. Y desde entonces, bueno, yo no sé si es un veneno imposible de sacar del cuerpo, pero están ahí, que llevan adelante, construyen, tal. Han sido 3 años para mí, el 15M, Indignados, lo que ha sido un espacio de formación, de cultura política de primer orden. Ni universidades, ni escuela de cuadros a la antigua, como tenían los bolcheviques, ni los ateneos libertarios que teníamos más en los ámbitos más libertarios. Esto del 15M ha sido la universidad política más importante que ha habido en España en los últimos 20 años, ¿no? Y a partir de ahí la gente dice, bueno, no hay objetivos claros, esto es todo un hipismo, parece Woodstock, pero en el siglo XXI. Bueno, pues a partir de ahí se generan líneas de trabajo muy concretas, que son, por ejemplo, las mareas, con objetivos muy claros, y las mareas son posibles gracias a esa cultura política que se gesta en las calles y en las plazas en el 2011. Las mareas, que son temáticas, como decía Eli, son en defensa de lo público desde la sanidad, en defensa de lo público desde la educación, en defensa de las políticas de igualdad y por el derecho de las mujeres, en defensa, ahora salen pues de los que nos hemos tenido que marchar de España y tenemos que trabajar fuera para que nuestros derechos, que nos quieren quitar derechos allá en España de donde somos, nos retiran la seguridad social, nos retiran la posibilidad de voto, etc. Las mareas son temáticas, para que son ejes temáticos de trabajo muy direccionado en defensa de lo público y de lo común. Además, hay un problema que toda la crisis generó, que es el tema de la ruptura del globo inmobiliario, que está dejando, sobre todo, a muchas familias en la calle, directamente en la calle. Envían a la policía para sacar a la gente que no puede pagar, mientras el gobierno, con dinero público, ha pagado el default de los bancos. Completamente. Y entonces sale un movimiento, y esto es muy importante porque también es uno de esos motores que están cuajando la nata de Podemos, que es el movimiento Stop Desahucios, que trabaja, que ha sido una cosa muy concreta, la gente uniéndose en defensa de familias que iban a ser desahuciadas por la policía y poniéndose delante de la policía para impedir que los desahucien. Y ha sido muy exitoso, ha conseguido parar muchos desahucios y sobre todo poner encima de la mesa, en la agenda política, en el Parlamento español, el tema y la problemática para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Todo esto está en el ambiente. En el 2013 todo esto está en el ambiente. Y siempre está la pregunta, ¿qué pasa en términos electorales? ¿Por qué no tanta gente, el 80% de la población española estaba a favor de la movilización del 15M y de los indignados? ¿Por qué no hay alguien que pueda expresar ese sentir en términos electorales en las instituciones? Hay un debate interno de queremos, no queremos. Quería preguntar, ¿las mareas tienen alguna articulación entre sí o trabajan como independientemente cada una? Trabajan independientemente, pero hay mucha confluencia. Porque eso sería, ¿no? De hecho, trabajan independientemente, pero cada vez más hay encuentros en donde hay movilizaciones de todas las mareas juntas. Claro. Pero igual te pediría que describieras un poco más lo que es una marea, más allá del genérico de determinado, o sea, ¿qué hace una marea, la marea amarilla, por ejemplo, vale, ¿cuáles son las reivindicaciones? Ponemos la marea verde. ¿Qué cosa? Sacamos de la chistera un color, la marea verde,
porque es más fácil ubicar, ¿no? La marea amarilla es un poco más matizada. No hables acá de la marea amarilla, que no tenemos. En esta ciudad no. Acá cambien el color, por favor. Bueno, llegan los recortes y uno de los primeros objetivos del gobierno, de los gobiernos, del gobierno también del Partido Socialista en sus últimos momentos y desde luego del gobierno popular, del Partido Popular, es la educación pública. Acabar con la calidad de la educación pública, y es quitarle recursos, entre otras cosas porque se lo están transfiriendo a la educación concertada, que es en su mayoría religiosa. No solo privada, sino religiosa. Exactamente, pero es que no es que sea privada, es que está pagada por el Estado. Tú tienes derecho a llevar a tus hijos a un colegio concertado y por lo tanto el grueso del coste te lo financia el Estado. Entonces, depende de las comunidades autónomas, de las regiones, hay más transferencias hacia este sector, hacia la educación privada que la pública. Pero volviendo al tema de la marea y la lógica interna de las mareas, de repente los profesores, los padres de alumnos y los alumnos empiezan a pensar en conjunto y dicen, están acabando con nuestras posibilidades de desarrollo, con nuestras posibilidades de generación de conocimiento, con nuestras posibilidades de futuro. Y entonces empiezan a defender la educación pública. Se ponen un color, en este caso el verde, identificativo, y es a partir de ahí en todas las regiones empiezan a trabajar por una ofensiva, una protesta coordinada, con huelgas, con manifestaciones, con festivales de apoyo, con comisiones en los colegios para, cuando hay recortes, poder entre todos, padres, alumnos, profesores, cubrir los déficits internamente y reivindicando no solamente el tema económico, que no es una cosa de queremos más dinero, queremos que no nos quiten el dinero, sino el tema de la calidad. Aquí el problema es la calidad, porque la educación pública además está haciendo frente a toda la inmigración que llegó en los años 90 y en los años 2000, antes de la crisis. Gente que no sabe español y que necesita clases especiales y que necesita... Sí, quería hacerte una consulta con respecto a hablar un poco primero, por ahí, muy rápido para hablar de la coyuntura, porque el triunfo lo felicito primariamente por la victoria y por la cantidad de votos que, no es victoria, pero la cantidad de votos que lograron. Pero a mí me gusta hablar de la coyuntura y lo que quiero, yo sé que la algarabía está muy fresca, pero quiero saber cómo pueden hacer para que no se desvanezca, como por ejemplo Tony Blair en su momento con la tercera vía, estaban los Tories y los laboristas. Y la segunda parte de la pregunta es apuntar al tema parlamentario, porque ustedes en España también tienen el tema de la izquierda parlamentaria y parangonándonos con nosotros tenemos tienen la misma, se puede decir cabeza hueca, la verdad en español, que le hacen el juego a la derecha política. La izquierda, que ustedes tienen escaños en la izquierda de España. Vale. O sea, son dos en una para ver que... Vale, saltamos de... Lo que pasa, claro, yo no sé si hubiera terminado de contestar. Pero sí, lo de la marea, yo claro. creo que, no sé si os parece, yo creo que Polo va a acabar de hacer su presentación de ¿no? un poco lo que estábamos hablando y luego ampliamos lo de la marea. Yo no me di por problema, no pensé que se podía preguntar directamente. Digo, no sé, porque eres muy exigente. Está bien, terminamos esto. No, pero terminamos un poco con el tema de la marea. De repente, en los espacios públicos de docencia, de primaria, de secundaria y universitarios, se articula o se construye un frente de defensa de la calidad de la enseñanza pública y se organizan para dar la batalla. ¿Y los sindicatos? Ay, amiga, ahí está eso. Pero no sé si claro, o sea, es tipo, por ejemplo, profesora, padres de alumnos, la limpiadora de la escuela, se juntan, hacen una asamblea y ven qué acciones coordinadas pueden hacer para salir a defender los derechos. Entender cuáles son los derechos lesionados, por los cuales... Los derechos lesionados es que hay más alumnos por clase, Sí, hay más alumnos por la clase. reducción
de los presupuestos que conlleva la bajada de calidad en todas las esferas de la educación y en todo el proceso y en toda la línea en España y acá. Acá también. Entonces, interesante lo que pregunta la compañera, los sindicatos. Bueno, los sindicatos en España, aquí se avanzó hace unos minutos, pactaron el proceso de reforma en los pactos de la Moncloa. Digo, esto tengámoslo como origen. Y entonces son unos sindicatos que han aceptado el status quo y bueno, pues una escenografía de poco conflicto. No digo exenta de conflicto, porque tampoco los sindicatos, no vamos ahora a tirar mierda a todo el espectro sindical, porque me parecería también injusto. Pero sí han sido muy pactistas y ha habido gremios y en espacios, en rubros, donde han sido tremendamente aliados del capital. Pero entonces no participan de las mareas. Sí. Sí, lo que pasa es que las mareas han pasado por encima de los sindicatos. Los sindicatos están muy metidos, ojo, no. Los sindicatos están muy metidos, pero los sindicatos están dentro, son agentes, son actores dentro de las mareas. Hay mucha gente que no se sentía representada por los sindicatos y ha ido abandonando la afiliación sindical y que se han activado, pero no se han activado desde los sindicatos, se han activado desde las asambleas de base. Ha superado los sindicatos. Exactamente, y están dentro y están peleando, y es más, a muchos sindicatos les ha obligado a volver a estar en línea de frente, les ha obligado a estar ahí delante. ¡Vale, cochero! De hecho, nuestra segunda candidata, la número 2 de la lista, es una profesora que es activista de la marea verde en Cádiz, y si no me equivoco, está afiliada a un sindicato, ¿no? O sea, que tampoco, pero las mareas están por encima de los sindicatos están dentro. Y en la marea blanca, por ejemplo, de sanidad también, los sindicatos han jugado un papel muy importante, pero el frente es un frente más amplio. No, incluye... por eso son mareas. Claro, o sea, no es un sindicato, el sindicato de médicos o el sindicato de profesores, es porque también incluyen a padres, porque también incluyen alumnos, porque también incluyen a gente que no está directamente vinculada con el rubro o con la línea concreta. Es decir, la educación, si no estás con un hijo o no eres profesor o no eres tal, pues a lo mejor te queda más lejos. La sanidad no, siempre, porque está ahí, ¿no? Entonces, esos son las mareas. ¿Hay mareas de militares? ¿Hay mareas de militares? No, pero Pablo Iglesias tuvo reuniones con militares al inicio de la campaña, porque los militares también se han quejado de la bajada de presupuestos, de no sé cuánto y tal. Es decir, que de hecho, y esto es importante decirlo, los militares desde el año 83 están callados en España, muy callados y tranquilamente callados, y que sigan así. De hecho, ya no piensan en España como pensaban antes del 78, que era su cortijo y que podían hacer. Para medrar, los militares ya piensan en la OTAN, piensan en Bosnia, piensan en Afganistán, piensan fuera, piensan en... De hecho, tienen que aprender inglés o francés, tienen que aprender idiomas, tienen que formarse. Ya no vale con salir al patio y sacar la espada. No. Le tenían miedo a Nuremberg, ¿no? ¿A quién? A Nuremberg. O a los juicios. A un símil en Nuremberg. Bueno, yo creo que los militares ahora mismo ya no le tienen mucho miedo a esto. También. De hecho, es uno de los problemas que tenemos también con la... Entonces, para cerrar mi presentación, perdonad porque me he extendido un poco al contestar algunas preguntas, para cerrar, estaba todo esto hirviendo en el caldero y la pregunta encima, ¿por qué no somos capaces de dar un paso más? ¿Por qué los movimientos de izquierda institucional, que no representan lo mismo que Argentina, luego vamos un poco a ver si queréis esto,
pero Izquierda Unida, que es la herencia del en su momento todopoderoso Partido Comunista, digo en su momento porque en la época franquista fue el gran eje antifranquista, el que aglutinó a todas las fuerzas antifranquistas fue el Partido Comunista, el mejor organizado, el que tenía mejores cuadros y el que con tenía las comisiones obreras, además. con su correlativo sindical, que eran comisiones obreras. Bueno, pues después en los años 80 el Partido Comunista se va diluyendo y forman una gran alianza que es Izquierda Unida, que desde entonces tiene más o menos, se maneja entre el 7 y el 12-14% del electorado, y siguen ahí. Y los líderes, y esta es la gran cuestión, los líderes de esta formación son gente formada, como digo yo, en los cuadros bolcheviques. Que no sé si algunos de vosotros lo habéis formado en estos cuadros, pero bueno, son muy particulares, ¿no? Son muy verticalistas, tienen una tendencia al dogmatismo y sobre todo son gerontócratas. Les gusta la edad, y entonces si hay que elegir a un nuevo presidente de la URSS, pues elegimos. Claro, yo creo que en un momento dado se les escapó y el Gorbachov pues se les coló allí, y claro, tanta juventud pues ya rompió con todo, ¿no? Pero bueno, lo estoy resumiendo y lo estoy haciendo muy burdo, pero va un poco por ahí, y se negaban. De hecho, con esa movilización Izquierda Unida era como, ¿pero dónde estáis? No se trata de ir a hacerte la foto, o sea, actívate, o sea, tú tienes espacios en toda España para activar esto y para producir, incluso sumarte y que te vean que... No, pues eran tímidos, porque claro, luchar contra la política... Sí. Con esta cosa que es, no nos representan, pues claro, ellos... Curiosamente, en algunas regiones también habían pactado con el poder y estaban sentados en los consejos de dirección de la banca pública que especulaba, que generaba espacios de construcción inmobiliaria que no se vendían, especulación financiera pura y dura, compra de activos en Latinoamérica de manera no legal, etc. Y había gente de Izquierda Unida sentada en esos consejos de administración. Pues claro, ¿a qué jugamos? No vale salir a la calle y decir que soy muy de izquierdas y luego estar sentado ahí y estar repartiéndote las migajas, porque a ellos les tocaban las migajas de las migajas. Entonces, esto generó bastante rechazo también hacia Izquierda Unida. Y de hecho, en un momento dado, se empieza a hablar se lleva hablando ya un tiempito de la unión de la izquierda, la expresión institucional de todo este movimiento en la calle, y hay intentos, gente que va asomando, oye, ¿por qué no lo hacemos desde aquí? ¿Por qué no lo hacemos desde aquí? Y bueno, son pequeños ruiditos, y uno de estos ruiditos, por eso digo yo el tema de la casualidad, uno de estos ruiditos, generado por el partido de izquierda anticapitalista, viejos trotskistas que se van recomponiendo, como sabemos todos, los trotskistas no mueren nunca, no es como la energía, van haciendo así, vuelven a aparecer, pero este no es, sí, pues estuvo en el 60, también, pues aparecen, y aquí tenemos ejemplos, ¿no? El amigo Altamira, ¿no? Aparecen, no mueren, no sé qué tienen, pero tiene que venir un tipo con un piolet para que acabe con ellos. La realidad es invisible. Porque si no, son eternos. Yo noto un cierto aire contra los viejos en tu discurso. Es contra mí mismo, compañero. La guerra del cerdo. No te complejes. Al revés. Tu fillo. No. Ojo, que acá somos todos gerontes. Es así para espolearos un poquito y luego que ven. No. Dicho esto, este grupúsculo monta es que todo fue como muy de andar por casa, monta una reunión en un teatro y teniendo claro que querían sacar adelante algo que representara el malestar en la calle, llaman a algunos líderes sociales. A la líder del movimiento Stop Desahucios, que se llama Ada Colau, que tenía mucho predicamento en los medios porque como los medios la machacaban y le llamaban de todo, pero le llamaron hasta gorda, pero ¿cómo puedes protestar si estás gorda? Tú debes comer así. Pero son suaves allá. Sí, no. Muy educados. ¿Y acá qué? Pero ¿de qué te quejas? Acá de yegua no bajan. Sí, intervino en el Parlamento a través de los grupos de izquierda.